Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar en el que abordaremos con profundidad el marco de actuación enfermera en los cuidados de salud cardiovascular. Soy Concepción Fernández, presidenta de honor de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, miembro del grupo de trabajo de la especialidad y coautora de este documento. Quiero agradecer sinceramente a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología por invitarme a moderar este encuentro, que considero de gran relevancia porque este documento para mí, sin duda, es la herramienta clave para poder consolidar el perfil profesional de las enfermeras que trabajan en el ámbito cardiovascular y, sobre todo, avanzar hacia el reconocimiento que tanto merecen por su labor especializada. El documento no solamente define las competencias necesarias para ofrecer unos cuidados cardiovasculares integrados y autónomos dentro de equipos multidisciplinares e interdisciplinares, sino que también establece un plan de formación específico alineado con los estándares europeos para garantizar una práctica basada en la excelencia y en los mejores resultados en salud cardiovascular. Para presentarlo, contamos con tres ponentes de gran trayectoria e implicación en su desarrollo. Isaac Moll y Salvador Santos, impulsores fundamentales del proyecto desde sus inicios, y Guadalupe Fontán, cuya guía y visión han sido esenciales para dar visibilidad a este documento. Isaac Moll Adrián es el expresidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, actual asesor de formación, es enfermero en la unidad de hemodinámica y electrofisiología en el Hospital Sant Joan de Déu y bajo su liderazgo presidencial se impulsó este proyecto. Salvador Santos es doctor de enfermería por la Universidad de Sevilla, máster en investigación de ciencias de la salud, experto en seguridad clínica y coordinador del grupo de expertos y coautor del documento. Decir que es un trabajador incansable y como coordinador ha sido muy tenaz y persistente con el grupo. Guadalupe Fontán Vinagre es coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera dentro del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Estoy segura de que esta sesión va a ser muy enriquecedora y nos va a permitir avanzar como colectivo en el fortalecimiento de nuestra práctica profesional. Recordaros que la sesión va a ser grabada para posteriormente poder ser visualizada en la página web de la asociación, que mantengáis por favor los micrófonos silenciados para que no haya interferencias y que podéis hacer uso del chat durante todas las intervenciones, pero sí, el debate lo haremos al final de la intervención. Sin más, le damos la palabra a Isaac Moll Adrián. Isaac, cuando Mu- quieras. Muchísimas gracias, Concha. Un placer para mí estar desde el otro lado. Yo siempre había estado en el otro lado de estos webinars, moderando e impulsando la realización de estas sesiones. Y para mí es un placer y un honor estar aquí hablando de este tema que hemos trabajado tanto y tan duro. Mi charla se titula Trayectoria y estrategias de la EC para el desarrollo de la especialidad y voy a poner un poco las bases de no solo lo que ha hecho la EC para el documento marco que nos presentará después Salva, sino lo que ha ido haciendo la EC durante todo este tiempo, porque lo comentábamos antes de empezar este webinar. Yo creo que todo lo que hemos ido realizando durante todo este tiempo en la asociación suma y todo cuenta y todo da peso para la posibilidad de, quién sabe, de una especialidad. Para empezar la charla, pues a modo de introducción, ¿no? ¿Qué camino tenemos las enfermeras a nivel formativo y de reconocimiento? Pues sí, ahora ya somos todos graduados en enfermería, ¿no? Tenemos opción de hacer formación continuada, tenemos opción de sacarnos un título de experto universitario en diferentes materias, hay expertos de cardiovascular. Podemos sacarnos un posgrado, podemos sacarnos un máster, tenemos acreditaciones que emiten sociedades científicas que no tienen reconocimiento quizá por el ministerio, pero sí que dan reconocimiento por parte de sociedades importantes y te acreditan como experto en algunas técnicas o acreditaciones que te puede dar la industria para, por ejemplo, crimpar válvulas aórticas, me invento. Existen las enfermedades de práctica avanzada, aunque es una figura que ahora se empieza a oír que se está hablando en el ministerio, pero son figuras que hasta ahora no tienen reconocimiento y dependen mucho, son muy dependientes del centro del hospital, ¿no? De quien los impulsa. Tenemos doctorado, como no, como cualquier graduado, y en la cumbre tenemos lo que serían las especialidades o los diplomas de área de capacitación específica.
En cuanto a las especialidades que tenemos hoy en día, esto es una infografía que publicó el Consejo General de Enfermería. Vemos que sí que de enfermeras especialistas tenemos las que están desarrolladas, ¿no? Y las que podemos optar a través del EIR, que son la de familiar y comunitaria, enfermería de salud mental, matrona, trabajo, pediátrica, geriátrica y matrona, que es quizá la que tiene más peso, ¿no? O más reconocimiento en muchos hospitales, en muchos centros. Esto está muy bien, pero aquí mind the gap, ¿no? Porque durante toda tu vida pasan más cosas y ¿por qué no una especialidad en enfermería cardiovascular o urgencias y emergencias o una especialidad en enfermería quirúrgica o en cuidados críticos? Títulos que pienso que me invento que podrían salir, porque desde pediátrico hasta geriátrico, por la mitad, aparte de trabajar y de ser madres, y de tener alteraciones de salud mental, pues pasan más cosas, ¿no? En nuestra salud. Y estas especialidades no están desarrolladas. Nosotros en el grupo de especialidades siempre nos imaginamos no un puente. Nosotros ahora mismo estamos aquí y queremos llegar hasta el final del puente, hasta este reconocimiento, hasta poder optar a una especialidad o diplomas o práctica avanzada regulada desde el ministerio, pero solo tenemos los planos de este puente y tenemos que empezar a construirlo para poderlo cruzar. Para situarnos un poco, y por si hay algún oyente que no conoce todas las áreas donde trabaja la EC, decir a modo resumen, ¿no? que la Asociación Española de Enfermería en Cardiología se creó en 1979. Es una de las asociaciones más antiguas de España y está formada por enfermeras que trabajan en todas las áreas de cuidados de salud cardiovascular. En cuanto a los objetivos que tiene la EC, estos son resumidos, pero bueno, tenemos como objetivo la promoción y el mantenimiento de la salud cardiovascular, evidentemente. La formación continuada es un punto muy importante y hemos trabajado mucho en la formación de las enfermeras en cardiovascular, así como el intercambio de experiencias y demás, organizando reuniones, sesiones, congresos, etcétera. Y la investigación que aunque hoy en día se tenga más en cuenta y tengamos muchas más enfermeras doctoradas, sí que es verdad que quizá vamos un poco cojos en investigación en enfermería. Y la EC también pretende promocionar esta investigación en cuidados de enfermería en salud cardiovascular. ¿Cómo estamos organizándonos actualmente? Somos una asociación de ámbito nacional que tenemos casi 1.700 enfermeras asociadas a la EC. Y aparte, tenemos sociedades filiales como la Sociedad Filial Gallega, la Castellano-Leonesa o la filial catalana, que se ocupan de trabajar con sus homónimos médicos en la preparación de congresos, de reuniones, etcétera, durante todo el año. Uy, perdonad. También tenemos grupos de trabajo, ¿no? Veis que tenemos un grupo muy importante con mucho peso, es el grupo de hemodinámica, donde hay 1.013 enfermeras inscritas. Tenemos grupo de trabajo de electrofisiología y estimulación cardíaca, de insuficiencia cardíaca, prevención y rehabilitación, cuidados críticos cardiovasculares y un grupo de trabajo de carácter temporal, que es el de especialidad. En cuanto a publicaciones que tiene la EC que son relevantes, tenemos muchos manuales publicados que son de libre consulta, están colgados en nuestra web, que están realizados por expertos en cada área y que podéis consultar y que también sirven como formación de enfermeras. Tenemos documentos de perfil. La he ido trabajando durante los últimos 10 años en perfilar cada una de las enfermeras en las diferentes áreas. Actualmente ya tenemos publicados 3 perfiles: el de hemodinámica y cardiología intervencionista, que fue el primero que se publicó, el de insuficiencia cardíaca, que era, si no recuerdo mal, un par de años que publicamos, y el de electrofisiología y estimulación cardíaca, que es el último que hemos publicado. Además, a partir de estos documentos, em, se pueden solicitar acreditaciones si cumplen requisitos. En cada documento, al final, existe un apartado de baremación donde tú podrías solicitar una acreditación y la Asociación Española de Enfermería, junto con la Sociedad Española de Cardiología, te metería una acreditación como enfermera especializada en dicha área.
Tenemos otra publicación importante que esta la hicimos a raíz del documento marco que os explicará Salva después, que es el plan de cuidados de la enfermera en cuidados de salud, plan de estudios, perdonad, de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular, que es una adaptación del core curriculum publicado por la CNAP y la Sociedad Europea de Cardiología, donde están separadas por áreas y podemos encontrarnos, por ejemplo, los conocimientos, habilidades, actitudes que debe tener una enfermera que se enfrenta a un paciente con trastornos del ritmo, en este caso como ejemplo de palpitaciones, ¿no? Y te está especificado todo lo que debería saber, todas las habilidades que debería tener esta enfermera para trabajar en esa área. Tenemos otra publicación que es importante, que es la revista, nuestra revista de Enfermería en Cardiología, que es una revista científica que contribuye al avance de la enfermería basada en la evidencia mediante la difusión de investigaciones en cuidados de salud cardiovascular. Es una publicación cuatrimestral y cada vez estamos alcanzando niveles mejores en rankings de publicaciones científicas. También hacemos publicaciones como webinars, como el que estamos haciendo esta tarde. Actualmente ya tenemos, desde que empezamos, hará como unos 3 años, más de 30 webinars publicados. Esto significa más de 30 horas de formación gratuita para cualquier enfermera que quiera formarse o revisar estos vídeos. Acumulamos más de 70.000 visualizaciones globales y tocamos todas las áreas de conocimiento, como hoy que estamos hablando de la situación de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular. También disponemos de un boletín mensual donde la EC envía cada mes la información institucional, los cambios que hayan podido pasar durante este mes, los congresos que se han celebrado, los próximos congresos con los deadlines para enviar resúmenes, las publicaciones relevantes, etcétera. Tenemos formación continuada, implementamos el nuevo campus de formación hará poco más de 2 años, tras un largo trabajo, pero el objetivo era poder hacer mucha formación continuada a enfermeras y poder becar a muchas enfermeras socias de la EC para poder hacer esta formación de forma gratuita. Actualmente hemos emitido ya más de 3.000 certificados de formación desde que lo pusimos en marcha. Tenemos formación continuada. Ahora mismo estamos alrededor de, si no me equivoco, unos 16 o 17 cursos. Tenemos además un curso de experto universitario en técnicas cardiovasculares para enfermería, que debemos agradecer a Concha, la moderadora de la sesión, que es la directora de este curso y la que ha cedido todos los derechos para poder realizarlo. Tenemos también el máster de enfermería en hemodinámica y cardiología intervencionista, junto con la Sociedad Española de Cardiología. Y como novedad, a principios del año que viene vamos a sacar el primer máster de enfermería en electrofisiología y estimulación cardíaca. En cuanto a alianzas y pactos que tiene la E, que también son importantes para tener más peso y más importancia a la hora de solicitar una especialidad, tenemos alianzas importantes con la Sociedad Española de Cardiología. Sabéis que tenemos un convenio de colaboración, ¿no? Y trabajamos con ellos también en la realización del Congreso Nacional, que lo hacemos de forma conjunta. Tenemos convenio también con la Fundación Española del Corazón para poder aportar también nuestra visión enfermera en cuanto a difusión directa o trabajo directo con el paciente. También colaboramos con la Sociedad Europea de Cardiología y con la CNAP en congresos y reuniones o documentos. Tenemos un convenio también con la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, una asociación de pacientes, y hacemos píldoras formativas para pacientes de forma mensual, también de forma online. Tenemos un acuerdo con la Asociación Española de Enfermería en Radiología Vascular Intervencionista, un acuerdo de formación y de sesiones. Y como novedad, se firmó un último acuerdo con la Asociación Costarricense de Cardiología para temas de formación, difusión, etcétera. Con lo cual, parece que sí tenemos argumentos, ¿no? Para pensar en una especialidad en cardiovascular. Tenemos un volumen muy importante de pacientes y muy complejos. La enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte. Práctica enfermera muy diferenciada y experta que requiere de una formación muy específica. En muchas áreas necesitas una formación súper específica. Un impacto directo demostrado científicamente en cuanto a mejora de adherencia, de autocuidado, reducción de ingresos y calidad de vida tratando este tipo de pacientes. Y tenemos una comunidad profesional consolidada y estructurada. Estamos hablando que ahora la EX somos 1.700 socios. ¿Qué sabemos de la especialidad
de enfermería médico-quirúrgica, que es aquella especialidad que nos decían que nos podríamos acoger como gente que trabajamos, enfermeros que trabajamos en cardio o en cardiovascular. Vamos a hacer un recordatorio, tampoco soy yo jurista, pero bueno, para recordar, ¿no? En 2003 sale la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, titulación y formación, ya se habla aquí de áreas de capacitación específica y del diploma de acreditación avanzada. En 2005 se publica la especialidad de enfermería médico-quirúrgica, pero no se desarrolla. En 2015 sale un Real Decreto que regula los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada que habían sido publicados en 2003. Y la última sorpresa, la última alegría fue el Real Decreto del 2022, perdona, donde habla de la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud. Vamos a analizar un poco este Real Decreto. Ya os digo, no soy jurista, soy enfermero como todos vosotros, así que vamos a analizar los 4 o 5 puntos más importantes de este Real Decreto. Vemos aquí, en cuanto al concepto de este Real Decreto, se publica para regular la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud y se establece el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en ciencias de la salud o diploma de capacitación específica. La formación en estas áreas de capacitación específica tiene como objetivo dar respuesta a los avances del conocimiento científico y tecnológico que requieren de una formación adecuada para la adquisición de competencias de alta especialización. Parece que esto nos va bien a nosotros. El objetivo principal, ya lo he dicho, es establecer el procedimiento y criterios para la propuesta de nuevo título de especialista en ciencias de la salud o diploma de área de capacitación específica y la revisión de los establecidos. En cuanto a la tramitación de este título, el Real Decreto dice que deben ser una o varias sociedades científicas de ámbito nacional válidamente constituidas y que tengan representación quien hagan esta solicitud. En cuanto a los descriptores del Real Decreto, vamos a mirar algunos puntos que parecen importantes, a ver si los cumplimos, ¿no? Dice que debemos representar un extenso y diferenciado campo en la práctica de ciencias de la salud, que esto a priori parece que sí, que mejore la calidad y seguridad y que estemos basados en los últimos avances y conocimientos en estas áreas. Nos habla también de que debemos desarrollar como especialistas, ¿no? Un extenso conjunto de contenidos y competencias significativamente diferentes de las otras especialidades ya desarrolladas. En cuanto a los criterios, debemos acreditar la necesidad de esta práctica especializada por al menos 7 consejerías de sanidad y salud y la aceptación por la mayoría de ellas. Eso significa que si presentamos la solicitud, debemos presentarla con 7 avales de 7 comunidades autónomas. Eso es un punto que nos preocupa, es un punto complicado y complejo, como sabéis. Aquí es luchar un poco a nivel político en cada comunidad. Debemos tener un campo de actuación propio que podemos disponer de reconocimiento y perfil laboral y debemos estar alineados con la normativa de la Unión Europea. En cuanto a la implicación con otras especialidades, dice que al menos el 50% de las competencias deben ser nuevas de esta especialidad, no deben solaparse con otras especialidades ya desarrolladas, y que esta especialidad será el fundamento para el desarrollo de nuevos campos y disciplinas avanzados de la práctica y conocimiento de la formación sanitaria especializada. En cuanto al el descriptor del criterio 5, nos habla de la disponibilidad de recursos adecuados para apoyar la formación y esto implica que debe existir un grupo de personas expertas con capacidad para aportar un programa y unas estructuras que garanticen la formación de la especialidad. Es un tema realmente complejo y que el tiempo de formación será el adecuado para la adquisición de las competencias, siendo similar a las especialidades afines ya existentes o desarrolladas. Eso está muy bien, pero mira, aquí pongo a Freddie Mercury. Queen es mi grupo de música favorita y siempre me viene esta frase a la cabeza cuando hablo de las especialidades y cuando veo todo lo que ha hecho la EC, todo el peso que tiene, pero esto está muy bien el Real Decreto, pero ¿is this the real life o es just a fantasy? ¿Es real todo esto o es solo una fantasía que nos podemos imaginar nosotros, ser especialistas en cuidados de salud cardiovascular? ¿Reunimos los requisitos que nos establece el Real Decreto para solicitar un nuevo título de especialista? Vamos a verlo y vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora.
Dice que se podrá iniciar por una o varias sociedades científicas, con lo cual nosotros somos una sociedad científica y estamos válidamente constituidos porque en el listado del Ministerio de Sanidad aparecemos mira, aquí en primer lugar, por orden alfabético, no sea, no es por importancia, pero estamos en el registro del Ministerio de Sanidad, con lo cual este punto lo cumplimos. Un campo de actuación propio, yo creo que queda bastante claro y todos somos conscientes que tenemos un campo de actuación muy propio, que no se solapa con otras especialidades y que debemos ir alineados con la Unión Europea. Lo mismo, trabajamos con la ESC y con la CNAP, y la ESC publicó el Core Curriculum, donde establece todas las competencias, habilidades, conocimientos que debe tener una enfermera en los diferentes áreas de cardiología o de cardiovascular, con lo cual sí estamos alineados con la Unión Europea, de hecho trabajamos con ellos. Con lo cual, este puente que teníamos el primer boceto o los planos para iniciar la construcción, pues bueno, quizá ya tenemos el primer pilar, porque la EC ha trabajado mucho durante mucho tiempo. Muchas enfermeras han trabajado en la publicación de manuales, en la revisión de manuales, actualización de ellos, en la publicación de documentos de perfil, las acreditaciones, con lo cual ya partimos de algo, ya tenemos unos fundamentos para iniciar este puente. En cuanto al cronograma que establecimos para el trabajo de la especialidad, bueno, pues así a modo de esquema, en enero de 2022 lo que hicimos es solicitar una reunión, bueno, promovimos una reunión para intentar ver qué estaba pasando. Recordad que aún no está publicado el Real Decreto de 2022, ¿eh? Para ver qué está pasando con la especialidad médico-quirúrgica. Conseguimos reunir en la Casa del Corazón en Madrid 19 sociedades científicas y representación de la Comisión Nacional de Especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica, de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Consejo General de Enfermería. Veis el orden del día de esta primera reunión, que fue primero la valoración de la especialidad de enfermería médico-quirúrgica, el análisis del Real Decreto y las posibilidades de acceso de los diplomas. Y redactamos un documento de consenso entre todas las sociedades que participamos para presentar al Ministerio de Sanidad en una reunión que teníamos prevista. La verdad que nunca pudimos llevar a cabo esta reunión con el Ministerio porque al final no conseguimos que nos respondieran, pero bueno, pudimos redactar un documento manifiesto que firmamos muchas sociedades científicas y que pudimos hacer llegar al Ministerio conforme intentar desbloquear un poco la especialidad o ver qué salida tenía o qué podíamos hacer. Seguidamente aparece el Real Decreto, nos da, la verdad, nos dio mucha esperanza y empezamos a trabajar en ello. En octubre del 2022 creamos un grupo de trabajo en la EC para trabajar en la especialidad. Lo aprobamos en la reunión de junta directiva que se realiza durante el Congreso Nacional y establecimos que sería un grupo de trabajo de carácter temporal y así está recogido en los estatutos de la EC y que se disolverá cuando lleguemos a algún fin o no tenga más sentido que esté este grupo en marcha. A finales de año se constituyó el grupo donde Salva lo pusimos como vocal, ya lo he dicho, Concha ha sido un líder incansable y un muy buen organizador de todo el grupo. Y buscamos representación de todos los grupos de trabajo de la EC para poder trabajar en pro a este Real Decreto. Seguidamente, ya a finales de año, establecimos subgrupos dentro de este grupo de trabajo de especialidad, donde dividimos lo que haría cada grupo. Veis aquí, hablamos de legalidad, de estructura, de evidencia y de visibilidad. Y establecimos los objetivos de estos subgrupos. En cuanto a los objetivos, inicialmente establecimos que en legalidad lo que íbamos a buscar era algo que aparecía en el Real Decreto y que nadie nunca jamás nos pudo resolver esa duda, que era la representación del 70%. No sabemos cómo se puede representar el 70% de las enfermeras que trabajan en cardio cuando no hay nada que regule enfermeras que trabajan en cardio. Es imposible conocer este número y trabajar para el reconocimiento institucional y buscar aval en comunidades autónomas. Otro grupo o subgrupo empezó a trabajar en la estructura, buscar asociaciones que podían ser afines a este proyecto
y establecer algún tipo de hoja de ruta para seguir trabajando. Otro grupo se encargó de buscar evidencia científica publicada de el costo-efectividad de enfermeras formadas en cardio, la mejora de seguridad del paciente, la reducción de reingresos, etcétera. Es decir, evidencia científica que nos dé peso como enfermeras especialistas en cuidados de salud cardiovascular. Y otro grupo se dedicó a trabajar en la visibilidad, haciendo campañas de sensibilización, haciendo ruido en congresos y reuniones, notas de prensa, etcétera. Seguimos trabajando y en mayo de 2023 empezamos a mantener reuniones con sociedades científicas que a priori nos parecían que podían ser afines a esta solicitud o este trabajo, como por ejemplo la Asociación de Española de Perfusionistas, de Vascular, Quirúrgica, de Intensivos, etcétera. Y en junio de 2023 obtuvimos los primeros resultados. Los primeros resultados fueron reuniones fructíferas de todas las que nos reunimos con asociaciones. Tres de ellas parecía que querían trabajar con nosotros, perfusionistas, enfermería vascular y heridas y enfermería quirúrgica. Hicimos un pequeño estudio para conocer las unidades de intensivos cardíacos o cardiovasculares, por quién eran dirigidas, si eran dirigidas por intensivistas, si eran dirigidas por cardiólogos, si el personal de enfermería que trabajaba en estas unidades se sentía de cardio o se sentía de intensivos y a grandes rasgos, no me acuerdo de los números exactos, pero casi el 50% de unidades de cardio, coronarias, cardíacas, cardiovasculares, cirugía y demás, casi la mitad eran llevadas por cardiólogos. Y de estos, la mitad de las enfermeras que nos rotaban se sentían pertenecientes a cardio o a cardiovascular. Y tuvimos dos avales que para nosotros fueron muy importantes. El aval de la Sociedad Española de Cardiología, que nos apoyaba en el inicio de este trámite, y de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Para nosotros esto fue otra luz encendida. O sea, íbamos recibiendo inputs positivos y nos animaba a seguir trabajando en este tema. Seguimos con el cronograma y en febrero de 2024 realizamos la primera reunión con el Consejo General de Enfermería, se pusieron en contacto con nosotros y mantuvimos una primera reunión entre estaba Guadalupe, que hablará después. Y de esta primera reunión sacamos puntos importantes, ¿no? Primero, la valoración que hace el Consejo General de Enfermería sobre la EC, sobre el trabajo que hemos realizado todos estos años, sobre los perfiles que tenemos publicados, los manuales, la formación, etcétera. Y se establece una hoja de ruta para la redacción de un documento marco de la enfermería en cuidado, la enfermera en cuidados de salud cardiovascular. Primero nos dicen que debemos constituir un grupo de expertos, que este grupo de expertos, nosotros lo que hicimos de como máximo 8 personas, intentamos abarcar todo el territorio español y que cada uno fuera de una especialidad diferente para poder aportar más a este documento. Hicimos una segunda reunión con el Consejo General de Enfermería para establecer las directrices del documento, cómo debíamos hacerlos y el cronograma para poderlo publicar. Estuvimos trabajando en el documento hasta casi finales de verano, un trabajo arduo, fue difícil. Y una vez redactamos todo el documento, este documento se pasó al gabinete jurídico del Consejo General para posibles alegaciones o modificaciones del texto. Luego se envió el documento, el cronograma que nos dijo es, luego se enviará el documento a todos los colegios oficiales de enfermería para que lo lean y hagan sus alegaciones, para que luego se pueda presentar en la reunión de presidentes que se realiza a finales de año. Y esto era un hándicap, porque si no podíamos redactar el documento durante este año y no podíamos presentarlo, perdíamos un año, porque debíamos esperarnos a la siguiente reunión del siguiente año. Por eso también la necesidad de trabajar con un cronograma y este trabajo duro, ¿no? Para poder sacar el documento en estos pocos meses. Y una vez presentado el documento, nos dijeron que luego se podía elevar al Ministerio de Sanidad. En marzo de 2024 constituimos ya el grupo de expertos, que inicialmente empezamos 8 y luego al final acabamos 7, para redactar este documento.
Desde marzo hasta casi septiembre estuvimos trabajando en el documento, os digo, eran sesiones de trabajo semanales casi de 4 horas. Yo recuerdo, siempre lo digo, una reunión que empecé en Atocha, Madrid, y acabé a las 2 horas más tarde en la cocina de mi casa. O sea, reuniones de 4 horas para redactar este documento, pero finalmente conseguimos redactarlo a tiempo y se pudo mandar al gabinete jurídico, pasar a los colegios oficiales de enfermería para sus alegaciones, presentar a la reunión de presidentes de final de año de diciembre y se aprobó finalmente el documento marco de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular. Con lo cual, ya vamos pintando un poquito más de puente, ya estamos construyendo más puente para llegar hasta el final. Y nada, para acabar, nada, esta imagen de las primeras temporadas de Anatomía de Grey, donde Christina Young le dice a Steven, se llamaba, creo, tú flirteas con cardio, yo estoy casada con cardio. Yo creo que esta es la idea que tenemos los motivados del documento, ¿no? Estamos casados con los cuidados de salud cardiovascular y vamos a seguir trabajando y luchando por un reconocimiento en esta área para todas las enfermeras que trabajan en ella. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias, Isaac. Interesante resumen de la actividad que ha hecho la AE. Y desde luego yo apuesto y confío en que esto no sea una fantasía, sino que la especialidad tiene que ser una realidad. Eso sí, no vamos a dudar de que sea a largo plazo. Damos paso ahora a Salvador Santos, que nos va a explicar un poco el entresijo de cómo se ha ido desarrollando el documento. Cuando quieras, Salvador. Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la AEC bueno, el contar con todos nosotros, ¿no? Hablo en nombre de todo el grupo de expertos que ha hecho posible la realización de este documento marco. Dar también las gracias, por supuesto, a la AEC por apoyar esta iniciativa que cuando se planteó en la asociación era un planteamiento, lo veíamos como muy lejano, ¿no? Difícil de realizar, pero como ha expuesto perfectamente Isaac, cada vez estamos pues, más cerca de alcanzar el objetivo. Agradecer también, sin duda, el trabajo realizado por el grupo de trabajo de la especialidad, puesto que crearon las bases para poder desarrollar, iniciar todo el trabajo que luego posteriormente se ha ido desarrollando. Todos los grupos de trabajo de la AEC han colaborado también en su aportación con los distintos documentos de los perfiles profesionales, que, como luego diré más adelante, están reflejados dentro de este documento marco. Decirles a todos los que nos estáis escuchando que tenéis ahí un QR donde podéis descargaros este documento marco, aparte de que está disponible también dentro de la página de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Cuando nos planteamos la realización de este documento marco, por supuesto, sin duda, el principal objetivo que teníamos y que tiene la AE como profesional es la calidad asistencial. Es decir, nosotros siempre tenemos en nuestra mente como endpoint de nuestro trabajo es el alcanzar una calidad en la asistencia sanitaria y sin duda esta calidad tiene que pasar por un reconocimiento de las competencias que está basado, por supuesto, en una formación específica de los profesionales que trabajan en este ámbito. Fijaros concretamente en este aspecto, ¿no? que dice la resolución 8/2024 del Consejo, en la que dice, y leo textualmente, ¿no? Por la que se aprueba el documento de actuación enfermera en los cuidados de salud cardiovascular como elemento de referencia en la ordenación del ejercicio profesional enfermero en dicho ámbito. Realmente es algo que cuando uno lo lee, pues piensa que el calado, el peso del trabajo hecho, ¿no? La finalidad de este documento habla de, sobre todo, establecer criterios profesionales, definir cómo debe de formarse, qué contenidos tiene que tener la formación de los enfermeros que trabajen en este ámbito, definir las competencias y con el fin, por supuesto, como ya he dicho antes, de asegurar
unos criterios mínimos de calidad. Y por supuesto todo ello basado en evidencia científica. Antes Isaac ha expuesto que el grupo de trabajo de la especialidad, uno de los objetivos que tuvo, uno de los subgrupos que digamos que dirigió su trabajo principalmente a buscar las evidencias científicas que luego nos han servido para trasladarla a este documento marco. El 17 de diciembre se aprobó este documento en el Consejo General de Enfermería y hubo una visibilidad por parte de distintos medios, como ustedes están viendo ahí. Era nuestro objetivo, ¿no? Queríamos que la divulgación fuera al máximo posible. El Consejo se encargó, colaboró, ayudó en que se hiciera posible esta visibilización y así fue. Seguro que más de uno de vosotros ya lo conocéis y la información os ha llegado. ¿Qué contenido tiene este documento? Este documento tiene un contenido muy amplio y por eso les he puesto el QR. Ustedes pueden consultarlo dentro de la página de la asociación o si quieren pues lo han podido descargar dentro de ese QR. Tiene un contenido muy amplio. Contenido de 182 páginas con más de 170 referencias bibliográficas y donde hemos analizado, concretamente, ahora lo expondré, se han analizado de la última publicación de las definiciones y diagnósticos enfermeros, según la Nanda-Nicknock, pues hemos extraído incluso diagnósticos enfermeros que tienen una afinidad máxima dentro de la enfermedad cardiovascular. Ahí tienen ustedes una especie de índice del contenido principal del documento marco. ¿Y en qué se basó? ¿Cuál fue el marco teórico de justificación, de base de este documento? El marco teórico estaba basado principalmente en la morbimortalidad que presenta la enfermedad cardiovascular, como todos conocemos, ¿no? En España, en el año 2024, se publicó la estadística, la morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares en cuanto al resto, en comparación con el resto de causas de muerte. Saben ustedes que la última publicación ha pasado al segundo lugar. En el primer lugar aparecen las enfermedades dentro del perfil oncológico y la enfermedad cardiovascular aparece como segunda. En España, a nivel general, es cierto que a nivel mundial sigue siendo la primera causa de morbimortalidad, sin duda, ¿no? Pero esta quizás sea uno de los puntos fuertes que respalda el perfil, el objetivo que quiere conseguir este documento marco. Es decir, estamos trabajando con la enfermedad que tiene mayor calado dentro de la población, que además representa unos altos índices de ingresos hospitalarios, que abarca tanto la enfermedad en estadio agudo como en estadio crónico y bueno, hay artículos que respaldan precisamente esta base, ¿no? Es decir, esta enfermedad, precisamente enfermedad cardiovascular, el impacto que produce dentro de la población se puede disminuir gracias a un trabajo específico, concreto, en donde precisamente tiene como punto principal disminuir los factores de riesgo cardiovasculares. Esos factores de riesgo cardiovasculares han demostrado que si se trabajan con ellos, la disminución de la morbimortalidad es algo posible, es algo seguro. Y en esta misma línea, este documento marco justifica la realización de este proyecto, de la elaboración de estas competencias, del trabajo enfermero específico, basado tanto en evidencias y en proyectos nacionales como internacionales, ¿no? Ustedes conocen seguramente el Global Burden of Disease, publicado en el año 2024, en donde, como he dicho antes, precisamente recoge la prevalencia de la enfermedad cardiovascular dentro de la población mundial, ¿no? Y sigue siendo la primera dentro de las enfermedades que están recogidas. Un punto importante dentro de esta justificación y que además repercute al trabajo enfermero es el Life Essential 8 publicado por la Asociación Americana del Corazón. El Life Essential 8, publicado en el año 2024,
es una continuidad del Life Essential 7, que se publicó en el año 2012. Fíjense que ha pasado tanto tiempo, fijaros que ha pasado tanto tiempo y no ha habido modificación, pues se ha incluido uno más que precisamente tiene relación con el sueño. Pero, ¿qué habla este artículo, ¿no? ¿Qué habla este proyecto, este documento? Principalmente se basa en una serie de comportamientos, de modificaciones de hábitos y modificaciones de factores de riesgo que las sociedades científicas especializadas en el ámbito de la enfermedad cardiovascular reconocen como fundamentales para disminuir la salud, o mejor dicho, mejorar la salud de la población, disminuir la prevalencia de la enfermedad y mejorar, por supuesto, la salud de la población. En España se desarrolla un estudio en donde se aplica este mismo criterio y se publica igualmente en el año 2024 y el resultado, una de las conclusiones a las que llega es precisamente esta, ¿no? La importancia que tiene trabajar sobre esos cambios de hábitos, esa modificación de esos factores de riesgo para obtener una buena salud cardiovascular. ¿Y dónde entramos nosotros aquí? En este documento se habla del ámbito multiprofesional, el ámbito en donde la enfermera tiene un papel importante y esa multidisciplinariedad lo que hace es que, o lo que resalta precisamente es el trabajo que tiene que hacer la enfermera, una enfermera que tiene que tener una formación adecuada para ser capaz de alcanzar los objetivos que se proponen por las sociedades científicas, por las sociedades importantes, por la Organización Mundial de la Salud incluso, ¿no? Que habla de disminución del impacto de esta enfermedad que tiene estos altos índices de mortalidad. En España también se desarrollan otros objetivos, otras líneas estratégicas, como es la desarrollada específicamente por la insuficiencia, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y donde se hacen manifiestos por parte de la Sociedad Española de Cardiología y, por supuesto, participa la Asociación de Enfermería en Cardiología y habla del trabajo, del desarrollo de competencias dentro del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, en donde, como veremos más adelante, la enfermera tiene unas competencias muy concretas. Este documento desarrolla también en lo que es la denominación del perfil profesional. Ese perfil profesional incluye, fijaros que aquí hay una modificación en cuanto al término de nuestra propia asociación, que habla específicamente de la Asociación de Enfermería en Cardiología. En el ámbito de la enfermedad cardiovascular, ese concepto cardiovascular es el concepto universal que se quiere trasladar al ámbito de este tipo de enfermedades. Por eso nosotros decidimos que era la denominación más adecuada, que recogía perfectamente todas las enfermedades, todos los ámbitos en donde la enfermera tuviera una actuación concreta. Y por eso determinamos que la denominación fuera enfermera en cuidado de salud cardiovascular. De manera que si existiera en algún futuro una especialidad, pues nosotros apostaríamos porque tuviera esta denominación. ¿Y qué áreas de actuación se incluirían dentro de este perfil profesional? Pues como ustedes están viendo en este gráfico, evidentemente nosotros abarcamos, o este documento abarca absolutamente todas las áreas. Absolutamente todas las áreas. No hemos querido dejar ninguna de las áreas en donde la enfermera tenga vinculación con el paciente con enfermedad cardiovascular. Absolutamente todas. ¿Qué objetivo tiene el desarrollo de este documento? Evidentemente el objetivo principal es la prevención, la mejora de la atención, hemos dicho antes sobre todo la seguridad clínica, la atención segura, la atención de calidad y sobre todo la restauración de la salud cardiovascular, por supuesto. Sobre todo porque la evidencia científica habla de la cronicidad que se está produciendo, la supervivencia está creciendo y cada vez tenemos un mayor número de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de tipo crónico. Y esto está generando una demanda, una alta demanda de asistencia sanitaria con profesionales que estén perfectamente preparados. Y evidentemente aquí entra sin duda
la labor, el trabajo, las competencias de las enfermeras que están en este ámbito. Y con esto no queremos decir que estemos trabajando exclusivamente en el ámbito de la cronicidad, ni muchísimo menos. También trabajamos, como todos conocemos, en el ámbito de enfermedades en situaciones agudas, ¿no? Nosotros trabajamos, como ustedes conocéis, dentro del código infarto, o trabajamos en situaciones críticas, en pacientes críticos que están en unidades específicas de atención de cuidados intensivos cardiológicos. Es decir, que nosotros dentro de este ámbito profesional, aunque es verdad que hay un peso muy importante en la cronicidad, pero evidentemente también incluimos la asistencia en situaciones agudas. Antes les he comentado a todos que uno de los análisis que hicimos y que el Consejo nos aportó una idea importante, sin duda lo ha comentado Isaac, ¿no? Pero quiero hacer aquí un paréntesis. Este documento hubiera sido imposible sin el esfuerzo, sin el trabajo del Consejo General de Enfermería, sin duda. Nosotros cuando presentamos el proyecto en el Consejo, la respuesta que obtuvimos fue muy positiva. No solamente por parte de Guadalupe, que luego hablará y comentará su punto de vista, sino por el presidente, vicepresidente y el resto de grupos o personas que incluyen la Junta Directiva. Y dentro de este trabajo, dentro de este documento marco, ellos nos dijeron, tenemos que analizar dentro de los diagnósticos NANDA, NIC, NO, tenemos que analizar cuáles de estos diagnósticos tienen una afinidad mayor con la enfermedad cardiovascular, con el trabajo enfermero y con la enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros hicimos un análisis de más de 200 diagnósticos enfermeros y determinamos o pensamos que había que dividir los principales diagnósticos que tenían una mayor afinidad con la enfermedad cardiovascular, dividirlos en dos grupos. De manera que llamamos diagnósticos primarios aquellas etiquetas diagnósticas que tenían afinidad directa y exclusiva incluso dentro del ámbito de la enfermedad cardiovascular. Y diagnósticos secundarios aquellos en donde aunque había afinidad directa, pero sin embargo podía tener o podía ser compartida con otras situaciones clínicas del paciente, incluso dentro de otros ámbitos profesionales de la enfermería. Igualmente analizamos las escalas de valoración, los scores que se utilizan actualmente en la clínica, y dentro de ese análisis pues vimos que había una serie de escalas, concretamente 64 escalas, lo tienen ustedes en el documento, son muchísimas escalas, es una gran, me van a perdonar, pero lo que estoy presentando hoy aquí es una síntesis de todo este documento y ustedes lo pueden consultar dentro de la página web de la asociación, como les he dicho. Pero son 64 escalas las que hemos analizado o las que hemos visto que también se aplican, tienen aplicación directa dentro del paciente con enfermedad cardiovascular. Evidentemente todas las escalas son escalas validadas y tienen digamos, una aplicación directa o indirecta con los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Bueno, llegamos a uno de los puntos principales, ¿no? Dentro de este documento marco, sin desprestigiar el resto, ¿no? Sin quitarle importancia al resto, pero sí que es verdad que uno de los puntos álgidos de este documento era precisamente el definir las competencias. ¿Y qué utilizamos? ¿Qué herramientas fueron fundamentales para poder redactar y desarrollar toda esta parte del documento marco? Y lo he dicho al principio, este documento marco hubiera sido difícil, hubiera sido mucho más complejo realizar si previamente dentro de la AEC no se hubieran desarrollado los perfiles profesionales en distintos grupos, ¿no? El primero que se fue de hemodinámica, el de insuficiencia cardíaca, electrofisiología. Hubiera sido mucho más difícil el poder desarrollar esta parte del documento marco sin que hubiese este trabajo previo. Además, también utilizamos otras evidencias científicas, por ejemplo, les pongo ahí una, ¿no? El trabajo realizado por las enfermeras que trabajan en hemodinámica y que publicaron el documento de consenso de la TAVI-NARS como figura
coordinadora dentro del Health Team que trabaja con los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento estructural, ¿no? Los servicios de hemodinámica. Les pongo aquí algunos ejemplos solamente de evidencias, de trabajos, publicaciones que se han utilizado, pero ustedes verán en el documento que el número de publicaciones es infinitamente mucho mayor. Decirles también que dentro de cada competencia, pues nosotros teníamos que contemplamos una serie de aspectos transversales, actividades clínicas, aspectos psicológicos, problemas bioéticos, incluir, por supuesto, lo que era el trabajo en equipo y el liderazgo dentro de esos equipos multidisciplinares, aspectos relacionados con la investigación, aspectos espirituales, aspectos legales y socioculturales. Es decir, dentro de esas competencias, pues intentamos recoger de forma transversal todos y cada uno de estos componentes de las competencias que pensamos que eran importantes. Como estructura de esas competencias, evidentemente nosotros tuvimos en cuenta la distribución, las distintas áreas de trabajo de la enfermera en salud cardiovascular. Por eso tienen ustedes ahí, en esta imagen, las distintas tablas donde ustedes podrán encontrar el desarrollo de cada una de las competencias dentro de cada una de las áreas competenciales. Son muchas competencias, ¿no? Y dentro de ellas se ha hecho el Consejo General de Enfermería, junto con el grupo de expertos, ha desarrollado esta infografía en donde sintetiza las principales competencias dentro de cada uno de los grupos de trabajo, ¿no? Dentro de las áreas de trabajo. Nosotros consideramos que hay competencias que son competencias transversales, que son competencias generales dentro de cualquiera de los ámbitos donde la enfermera trabaje con pacientes con enfermedad cardiovascular. Y llamamos competencias generales, ¿no? Por supuesto. Dentro del grupo de pacientes o dentro del área relacionada con la insuficiencia cardíaca, pues igualmente vimos cómo la enfermera estaba desarrollando competencias, porque algo que nos llama la atención dentro de este desarrollo de competencias es que las competencias que nosotros recogemos aquí son competencias que actualmente se están haciendo. Es decir, nosotros no hemos incluido competencias que actualmente no se hagan. Todo lo contrario. Lo que hemos hecho aquí ha sido recoger las competencias que actualmente se están desarrollando. Por eso siempre decimos que qué importante es el reconocimiento profesional, ¿no? Llevamos luchando con esto mucho tiempo y lo que estamos intentando es precisamente que las enfermeras, por ejemplo, que están dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca, que llevan consultas de insuficiencia cardíaca, que hacen titulaciones de fármacos, que hacen modificaciones en el tratamiento de los pacientes, que hacen una valoración y un seguimiento de la adherencia al tratamiento. Es precisamente uno de los diagnósticos enfermeros que destacan dentro de los problemas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Esa adherencia al tratamiento que hace que se desestabilice un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué importancia tiene esto, el seguimiento de este tipo de intervenciones, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la cirugía cardiovascular, se desarrollan competencias relacionadas con los cuidados integrales, ¿no? Del paciente que va a ser sometido a una serie de procedimientos relacionados con la enfermedad cardiovascular y que incluyen una serie de monitorizaciones específicas, aspectos muy concretos, drenajes específicos. Fijaros que además aquí también hay competencias que pueden estar vinculadas a otras áreas, pero que el enfermero, que llamemos especialista en enfermería cardiovascular, pues va a tener conocimientos transversales y que va a poder aplicar en distintas áreas, ¿no? Dentro del área de prevención y rehabilitación cardíaca, la enfermera especialista en enfermedad cardiovascular, pues por supuesto tiene un trabajo fundamental, un objetivo fundamental en la prevención primaria y secundaria relacionada con esos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Hoy en día se está intentando transformar precisamente en el Essential Aid, ¿no? Decían que están intentando evitar incluso ese término de factor de riesgo cardiovascular y transformarlo por modificación de hábitos de vida, ¿no? Esto es algo que nosotros siempre hemos oído hablar, incluso pues desde el grado, ¿no? En la formación de grado, ¿no? A nuestros alumnos, pero que es verdad que se intenta modificar ese término para
ellos dicen de verlo en un valor positivo, es decir, modificar hábitos para ser capaces de alcanzar pues una mejor salud cardiovascular a la población. Pues la enfermera que trabaja en prevención y rehabilitación cardíaca, uno de los objetivos que tiene, una de las competencias que tiene precisamente es esto, ¿no? Siempre decimos que en la salud, una de las competencias de enfermera que representa, pues como les diría, ¿no? Una asignatura pendiente, uno de los aspectos más difíciles es la modificación de esos estilos de vida. Necesitamos, por lo tanto, enfermeras que estén capacitadas, que estén formadas y que tengan todo un abanico de posibilidades para ofrecer a los pacientes que tengan este tipo de problemas para alcanzar el objetivo de la modificación de esos estilos de vida. Y eso es imposible si no se tiene una formación concreta dentro de este ámbito. Igualmente, la unidad de hospitalización, aunque abarca aspectos mucho más generales o mucho más transversales, pero destacar aquí principalmente competencias relacionadas con la planificación del alta hospitalidad. En el proceso asistencial de los pacientes con enfermedad cardiovascular, esos pacientes están sí o sí en unidades de hospitalización dentro del ámbito cardiovascular, y la enfermera tiene que trasladar esa información para que haya una continuidad de cuidado hacia los servicios de atención primaria, donde se hace el seguimiento de estos pacientes. Aquí la enfermera gestora de casos juega un papel fundamental. La enfermera gestora de casos relacionada con la enfermedad cardiovascular tiene un papel fundamental y tiene unas competencias muy concretas que lo que pretenden principalmente es asegurar que toda la planificación, todas esas estrategias que se ponen sobre la mesa para que el paciente tenga o elimine o modifique esos hábitos de vida, pues se continúen, ¿no? Como has dicho antes, Isaac, hicimos desde el grupo de trabajo una encuesta a nivel nacional. Se hizo además rápidamente, fue vertiginoso porque el trabajo que nos impuso, y nos impuso muy bien, ¿no? El Consejo General de Enfermería, fue que obtuviésemos este documento marco en un plazo de unos 4 o 5 meses, ¿no? Nos pusimos las pilas en el grupo de trabajo y el grupo de trabajo de la especialidad, no el grupo de expertos, sino el grupo de trabajo de la especialidad, hicimos una encuesta breve para intentar determinar si las unidades de cuidados críticos cardiovasculares estaban vinculadas a los cuidados intensivos o a las unidades del corazón. Y el resultado fue el 50%. El 50% de las unidades de cuidados críticos cardiovasculares a nivel nacional pertenecen al área del corazón y el 50% pertenecen al área de cuidados intensivos. Y dentro de estas unidades de cuidados críticos, fijaros las competencias que están ahí, algunas descritas, ¿no? Insisto que esto es una síntesis muy breve que ustedes podrán desarrollar y ver perfectamente dentro de del documento completo, ¿no? Pero evidentemente, fijaros que dentro de esta unidad de cuidados críticos cardiovasculares, las enfermeras tienen que cuidar a pacientes que están, por ejemplo, con una serie de instrumentos que apoyan a la función cardíaca, los balones de contrapulsación, pacientes con ECMO, pacientes con Impella, pacientes incluso, por supuesto, con marcapasos, desfibriladores. Es decir, son procesos, procedimientos, instrumentos complejos que necesitan una formación continua. Es decir, necesitamos que haya una formación muy continuada, ¿no? Y lo utilizo, sí, resalto la palabra continuada. Es decir, tenemos que estar formándonos constantemente para ser capaces de atender correctamente a estos pacientes. Es complejo este tipo de instrumentos que se están utilizando, este tipo de herramientas que se utilizan para ser capaces de mantener la función cardíaca en este tipo de pacientes con fallos cardíacos, necesitan sin duda un reconocimiento en la formación y una formación además que sea una formación programada, ¿no? Esto es otro de los objetivos que se pretenden con este documento marco. Dentro de las pruebas también funcionales de imagen cardíaca, la enfermera tiene una serie de competencias concretas. Son intervenciones que tienen relación con procesos diagnósticos muy específicos en donde el paciente además puede tener problemas, se desarrollan
una serie de complicaciones dentro de estas pruebas funcionales que pueden aparecer y la enfermera tiene que estar perfectamente capacitada y preparada para atenderlos, ¿no? Son pacientes que necesitan una vigilancia específica, puesto que puede haber un deterioro funcional, un paciente que tenga una desestabilización, una descompensación durante el desarrollo de este tipo de pruebas y la enfermera tiene que saber reconocer y actuar ante este tipo de situaciones de forma rápida. Dentro del ámbito de la electrofisiología y estimulación cardíaca, insisto que estoy haciendo una síntesis y que esta infografía pues, recoge los aspectos quizás que hemos querido destacar con mayor relevancia. Pero dentro de este ámbito de la electrofisiología y estimulación cardíaca, las enfermeras tienen competencias finales que decimos, ¿no? Son competencias que implican una modificación concreta en, por ejemplo, en la visualización, la detección de problemas que puedan detectarse en marcapasos, en desfibriladores, y que la enfermera es capaz de detectarlos con la suficiente antelación para que se traten de forma rápida. Y no solamente eso, la evidencia científica habla que gracias al trabajo que se desarrolla en estas unidades, pues los pacientes, la estancia hospitalaria de los pacientes puede disminuir, el número de visitas a los hospitales disminuye y esto es gracias precisamente a este trabajo que se hace en las consultas de monitorización remota. Aparte de esto, por supuesto, las enfermeras que trabajan en las salas de electrofisiología necesitan competencias y formación específica concreta sobre el material, sobre la actuación e intervenciones concretas, complicaciones que pueden aparecer en este tipo de procedimientos y por ello necesitan sin duda una formación también específica. Dentro del área de hemodinámica, como hemos dicho antes al principio, estamos trabajando con pacientes tanto en situaciones agudas como en situaciones de cronicidad. Igualmente aquí usamos dispositivos cada vez de mayor nivel de complejidad, como hemos dicho antes, en los pacientes que acuden o que tienen ingresos en áreas de crítico. Trabajamos dentro del código de infarto, trabajamos con pacientes en situación de shock cardiogénico. Se está produciendo un avance vertiginoso también dentro, me gusta utilizar la palabra vertiginoso porque es cierto que es muy rápido los avances que se están produciendo en estos últimos años y que eso implica y obliga a las enfermeras que están trabajando dentro de los servicios de hemodinámica igualmente a una formación muy continuada, ¿no? Utilizando este mismo ámbito. Evidentemente tenemos que regular la formación de las enfermeras que trabajan en todos estos ámbitos de la enfermería cardiovascular y es necesario que se regule a nivel del territorio nacional para que no haya diferencias entre unos territorios y otros, ¿no? Otro de los grandes aspectos de este documento marco recoge el contenido formativo. El contenido formativo digamos que podría ser, hipotéticamente, el contenido que tuviese la futura especialidad. Evidentemente tiene que recoger todas las áreas de atención del paciente con una serie de enfermedades que son las enfermedades que habitualmente se recogen en los programas de formación de pacientes con enfermedad cardiovascular. Antes se ha comentado, tanto Isaac como Concha en la presentación, la importancia que tiene la alineación con Europa. Uno de los requisitos que nos solicita, que expone encima de la mesa el nuevo Real Decreto, es precisamente que la especialidad, la futura especialidad, tiene que estar alineada con Europa. Ustedes saben, todos sabemos que la única especialidad que en España tiene un reconocimiento a nivel europeo o son las matronas, ¿no? El resto no lo tienen. Pero sin embargo nosotros hemos encontrado algo, y esto es algo que todos conocíamos, pero que lo hemos trasladado a este documento, y es precisamente el Core Curriculum. Core Curriculum, que además se actualizó en el año 2023 y que nosotros hemos trasladado y adaptado a la formación enfermera en España. Tienen ustedes dentro de este documento el desarrollo de todo este programa formativo
que contempla, por supuesto, dentro de cada una de las enfermedades cardiovasculares, contempla pues el marco de actuación, en qué momento debe actuar la enfermera, el ámbito, las competencias que quedan incluidas y también las competencias que quedan excluidas. Es decir, ahí, por supuesto, hay que delimitar claramente qué competencias son afines a la enfermera y qué competencias no son afines, ¿no? Además, por supuesto, este contenido formativo evidentemente recoge cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes dentro de cada una de estas enfermedades cardiovasculares, como les digo. Aquí les pongo una tabla donde, bueno, pues se expone, donde exponemos todas esas enfermedades cardiovasculares y cómo se han desarrollado todas y cada una de ellas, ¿no? Insisto que es muy amplio y que ustedes pueden consultar dentro del documento que está publicado. ¿Y qué aportaciones da este documento marco en el ámbito profesional de la enfermería y concretamente en el ámbito de la enfermedad cardiovascular? ¿Qué aporta este documento? ¿Qué aportaría la enfermera especialista dentro del equipo multidisciplinar? ¿Qué aportaría la enfermera dentro de la asistencia sanitaria de los pacientes con enfermedad cardiovascular? Aquí les pongo algunas de ellas también, he extraído las más importantes, por supuesto con su referencia, con su evidencia científica, pero fijaros que son aportaciones de mucho calado, ¿no? Por supuesto, hace poco tiempo en el Congreso Andaluz de Cardiología precisamente, ¿no?, se hablaba del empoderamiento del paciente, de cómo el paciente tiene que hacerse partícipe del autocontrol de su enfermedad. Y en esto es algo en el que la enfermera tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir. Otras aportaciones que ya están recogidas en la evidencia es la capacidad que tiene el trabajo enfermero dentro de esa reducción o como objetivo la reducción de la tasa de ingresos y reingresos hospitalarios por enfermedad cardiovascular. Esto es otra de las evidencias de mayor peso, ¿no? Y cuando hemos ido al Ministerio a presentar este documento, lo hemos puesto encima de la mesa. Igual que la reducción de estancias hospitalarias, estamos hablando de reducción de costes de la asistencia sanitaria. Y por supuesto la reducción de mortalidad, lo hemos visto antes, ¿no? La evidencia habla que si se hacen modificaciones de hábitos de vida, se consigue una reducción de la mortalidad. Nosotros colaboramos como dentro del equipo multidisciplinar y está recogido dentro de la evidencia científica el trabajo enfermero dentro de ese grupo de trabajo que participa precisamente en esta modificación de estos hábitos de vida. Y se le da un valor añadido, se le da un valor, digamos, superlativo en las últimas publicaciones en cuanto a la capacidad que tiene esos cambios de hábitos en la reducción de la mortalidad. Hemos hablado también cómo la enfermera en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es capaz de hacer modificaciones, valoraciones de pacientes con insuficiencia cardíaca, de prescripciones de fármacos, modificaciones de dosis de fármacos en función de una serie de parámetros, los parámetros y protocolos que están establecidos en las guías clínicas, sin duda. Es decir, nosotros, la enfermera tiene que seguir aplicando y va a seguir aplicando las guías clínicas para sus intervenciones, pero se ha demostrado el valor que tiene el trabajo enfermero para precisamente conseguir esta adherencia al tratamiento, ¿no? Sobre todo, la adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedades crónicas, que es uno de los, como les decía, de los puntos clave en la continuidad de la estabilización de enfermedades como precisamente la insuficiencia cardíaca. Otra de las aportaciones que la enfermera en salud cardiovascular da al paciente con este tipo de enfermedades es precisamente la mejoría en su capacidad física, en su capacidad psíquica, cuando se enfrenta a enfermedades como este tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades cardiovasculares que son enfermedades que se cronifican. Y cómo la enfermera es capaz de trasladar, con una formación adecuada, es capaz de trasladar todas esas estrategias que implican, como he dicho antes, esas modificaciones, esa prevención primaria y prevención secundaria para intentar, en este caso prevención secundaria, para trasladar al paciente
qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer para intentar que mejore su salud. Y esto al final redunda en satisfacción del paciente, redunda en la mejoría de su capacidad física, redunda en la mejoría de su reconocimiento, de su percepción psíquico ante la enfermedad, el afrontamiento a la enfermedad. Y esto es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Y luego, otra es la evidencia que ya he dicho antes y que está recogida y que habla precisamente de cómo la enfermera que trabaja en telmonitorización dentro de los pacientes con dispositivos implantados, ¿no? Cómo se ha conseguido disminuir las visitas, las estancias hospitalarias, reducción de estancias hospitalarias, gracias al trabajo de la enfermera que tiene como responsabilidad nada más y nada menos que la monitorización de pacientes que tienen este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, son aportaciones de muchísimo calado, son aportaciones que la evidencia ya recoge y recoge, como habéis visto, ¿no?, en los últimos años. Estamos hablando de publicaciones de todas de menos de 5 años. Y haciendo ya un punto final, ¿no? ¿Cuáles son los retos que nos planteamos cuando hicimos este documento? ¿O cuál es el reto que se plantea la Asociación Española de Enfermería en Cardiología como representante de los profesionales de enfermería que trabajan en este ámbito de la salud, ¿no? Nosotros nuestro reto, lo ven ustedes ahí, ¿no? Nuestro reto principal es el reconocimiento profesional. Nuestro endpoint principal es el paciente, por supuesto, pero tiene que pasar obligatoriamente porque exista un reconocimiento, porque exista una transversalidad en cuanto a la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito. Y esto es algo muy complejo. Estamos trabajando muy duramente en el grupo, en la asociación, para trasladar al Ministerio la necesidad, la importancia que tiene el reconocimiento profesional en este ámbito de la salud, por todas las justificaciones y las aportaciones que hemos argumentado, ¿no?, y que están recogidas detenidamente y detalladamente en este documento marco. Bueno, y unas conclusiones rápidas, ¿no? Por supuesto, como acabo de decir, es fundamental la necesidad de este reconocimiento de las competencias enfermeras. Este reconocimiento de competencias pasa, por supuesto, por una programación en la formación específica, y con todo ello y con este planteamiento, la asociación no tiene duda que nosotros tenemos que seguir apostando por la solicitud de la especialidad como enfermera en cuidados de salud cardiovascular ante el Ministerio de Sanidad. Es nuestro objetivo, por supuesto. Y yo quiero utilizar una fotografía que nos mandó nuestra querida Concha, y es muy parecida a la que ha puesto también Isaac. Fijaros que en esto coincidimos todos, ¿no? Estamos caminando hacia la especialidad y bueno, esta frase la hemos dicho en muchos foros, ¿no? Pero es que tenemos que seguir con ella. Lo único imposible es aquello que no intenta, y nosotros lo vamos a intentar y seguro que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, por hacer un resumen tan completo. Te perdonamos que te hayas pasado de tiempo, pero ha merecido la pena. Y sin más, vamos a dar paso a Guadalupe Fontán, que la tenemos un poco olvidada y desde luego, no por ser la última, es menos importante. Ella nos va a hablar de la visión desde el Consejo de Enfermería, tanto de las especialidades como de las competencias avanzadas. Cuando quieras, Guadalupe. Pues muchas gracias. La verdad es que he estado atenta a la explicación porque tras haber vivido, ¿no?, el desarrollo de todo el documento, lo primero es dar las gracias a la asociación por invitarme hoy y por dejarme ser partícipe de este proyecto, que la verdad es que ha sido muy ilusionante para todos, y felicitar a todo el grupo de trabajo que realmente consiguió algo en un tiempo récord y con un resultado excelente que creo que va a ser de gran valor para el desarrollo de la profesión. Entonces, pensando un poco en lo que quería compartir con vosotros hoy, sabía que ibais a profundizar más en el documento y de alguna manera yo lo que quería aportar era pues la visión y quiero empezar un poco por el principio, ¿no?, de por qué el Consejo. A ver, un segundín para que me deje pasar. A ver, ahí hay algo que no me está dejando pasar ahora. No se mueve, ¿no? ¿Vosotros veis si se mueve la presentación? Que la hemos probado antes y sí se movía.
Ahora, vale. Lo primero es la importancia de que esto, de alguna manera, pudiéramos compartir este proyecto y de que tuviéramos también la suerte como compañeros de trabajar juntos, ¿no? En este sentido, los colegios profesionales, para aquellas personas que a lo mejor lo conocen a nivel más cercano, ¿no? El colegio provincial, en cuanto a la representación que tiene y lo que significa la colegiación, ¿no? Pero más allá de eso, todos los colegios profesionales se consideran corporaciones de derecho público, ¿no? Y además es una institución que es constitucional, quiero decir, el hecho de que tengamos una entidad, una institución como una organización profesional a nivel tanto provincial, autonómico como colegial, nos va a dar sustento para poder trabajar este tipo de proyectos, porque tienen, por una parte, el ser una corporación de derecho público quiere decir que tiene una parte que es velar por el bienestar, ¿no? Y de las personas, y que de alguna manera pues su fin es público, pero realmente tiene una parte privada en cuanto a las funciones que desempeña y los servicios que pone en marcha para los profesionales sanitarios. Y en ese sentido, a ver. Y en ese sentido, muchas veces existe mucha confusión, ¿no? Sobre el papel que tiene que jugar el colegio profesional. Y en este sentido sí que es verdad que para el desarrollo de la profesión, ya sea como especialidades, como diplomas de acreditación, pueden jugar un papel fundamental y muy relevante. Y ahí es donde entra a formar parte donde yo trabajo, ¿no? Como coordinadora del Instituto de Investigación, el desarrollo y el acompañamiento para poder hacer este tipo de documentación basada en la mejor evidencia y colaborar con los grupos que quieren trabajar por el desarrollo de su perfil para poder hacerlo, ¿no? El colegio profesional realmente está recogido en otros artículos de la Constitución española, lo que son las asociaciones, los sindicatos, otro tipo de fundaciones y organizaciones, ¿no? Pero realmente esta corporación de derecho público tiene esa peculiaridad, ¿no? En cuanto a que tiene esa doble función, ¿no? Y en este sentido, en cuanto a la ordenación de los profesionales sanitarios, cuando hablaba antes Alba de lo que era lo que pone, ¿no? en ese documento marco, que lo que tiene que velar es por la ordenación del ejercicio profesional, no tanto de las funciones que debe realizar en una organización concreta, sino todo basado un poco en la buena praxis y en la deontología de la profesión, ¿no? Además, los colegios profesionales hacen esa representación institucional y a nivel nacional es el Consejo General de Enfermería el que puede hacer esa representación y el que tiene que ser el interlocutor para pedir ese desarrollo profesional a nivel ministerial, ¿no? Y tiene que velar por la defensa de los profesionales y también a la vez la protección de las personas para las que tenemos estos servicios que ofrecemos como profesión. Cuando vemos los servicios que ofrecen los colegios profesionales, quería resaltar esta parte, ¿no? Aparte de todo esto que hemos visto de la defensa de los intereses, del código deontológico, de esta formación, ¿no? Que también se vela, es que uno de los principales servicios es realizar esta constante actualización sobre la legislación, sobre las normativas, iniciativas y proyectos que afecten a la profesión, ¿no? Y qué mejor que velar por este desarrollo profesional como el que estamos tratando en este webinar de hoy, ¿no? Y sobre todo cuando además, como acaba de explicar en las conclusiones Salva, todo esto se hace para prestar un mejor servicio y para garantizar la calidad de los cuidados que las enfermeras y enfermeros del área de salud cardiovascular pues realizan día a día, ¿no? Desde sus puestos de trabajo. Entonces, viendo las funciones de la organización colegial a la que todos pertenecemos, vemos que dentro de los fines de funciones privadas está esta parte del desarrollo profesional en cuanto a la formación y a la investigación. Y ahí es donde tienen cabida este tipo de proyectos y es donde nos ponemos en marcha en cuanto vemos que hay un grupo con esta iniciativa que además es un beneficio para todos, ¿no? Para la profesión y para la ciudadanía. Entonces, desde el Consejo, con estos 17 consejos autonómicos y los 52 provinciales, ponemos la herramienta en marcha para poder acompañar en este trabajo que teníamos por delante, ¿no? ¿Y desde qué punto lo hacemos? ¿No? Pues para que sepáis que la regulación enfermera y las expectativas que tenemos a futuro se basan un poco en las leyes que rigen nuestra profesión, ¿no? Y partiendo de la Constitución española, desde ahí tenemos la Ley Orgánica de las Universidades para el desarrollo de lo que es el continuum educativo,
la parte de la ordenación de las profesiones sanitarias, que también nombró Isaac anteriormente. Luego está la propia ley de colegios profesionales, que da cabida a que esta institución y esta estructura se mantenga vigente. Y luego la ley del medicamento, que también he querido de alguna manera hacer hincapié en la presentación en esta parte, que a la hora de desarrollar estos perfiles especialistas y avanzados van a tener también mucho peso, ¿no? Entonces, en base a toda esa legislación existente, pues están por un lado los estándares de educación para la parte de continuo educativo y por otra parte los estándares de la práctica. Y aquí es donde empiezan los principios de ordenamiento jurídico y los principios de ordenamiento deontológico. En este nicho es donde se va a producir este tipo de proyectos y donde realmente tenemos ese marco de trabajo conjunto como profesión para el desarrollo profesional. La situación la han puesto mis dos compañeros antes encima de la mesa, ¿no? Ahora mismo tenemos las enfermeras de cuidados generales, que dentro de esos generalistas sí que hay áreas donde se requiere una capacitación específica como tal, pero ha habido profesionales trabajando en distintos ámbitos y siguen así a día de hoy. Luego están las enfermeras especialistas con las especialidades que están desarrolladas, que son estas 6, y luego la 7ª es la que comentaba Isaac, que no está desarrollada, de médico-quirúrgica. Y luego sí que hay figuras que están realizando esa práctica avanzada, que dependiendo de la comunidad autónoma donde lo realice, pueden tener un reconocimiento a nivel local o no tener ningún reconocimiento, o incluso dentro de un hospital pueden tenerlo y otras compañeras no. Entonces, es verdad que al no haber ningún desarrollo oficial, pues eso consideramos desde el Consejo General de Enfermería que es un riesgo para la profesión, porque estamos ofreciendo unos servicios, pero no existe esa normativa ni marco jurídico que nos dé sustento, ¿no? Ni tampoco el reconocimiento que todos los profesionales necesitamos cuando se asumen determinadas responsabilidades. ¿Qué ocurre con las especialidades? Pues me ha parecido interesante traeros este gráfico que vamos monitorizando desde el Instituto de Investigación Enfermera, en el que tenemos pues desde el año 16 todo el seguimiento de las plazas que se convocan cada año para especialidades de las que están en desarrollo, ¿no? Entonces, como vemos, sí que hubo un cambio importante desde el año 19 en el que lo que es la enfermería familiar y comunitaria ha empezado a crecer, pero como veis, el resto de las otras se mantiene bastante estable, o sea, no se están adaptando tampoco a las necesidades de la población. Ha habido una tendencia del Ministerio a aumentar el número de profesionales de una especialidad, pero el resto no hay mucho movimiento. De alguna manera, lo que os quería decir es que incluso las que están ahora mismo en marcha y desarrollándose, pues no tienen gran movimiento en cuanto a que nos vayamos virando hacia un modelo de atención según las necesidades de la población, ¿no? Con la cronicidad de la que hemos hablado, con todo el envejecimiento y con la situación actual que tenemos también en cuanto, por ejemplo, a salud mental. ¿Qué pasa además con esto? Este análisis también es interesante de cara al reto que tenemos por delante de la especialidad que vamos a buscar en vuestro área. Una cosa que parece bastante llamativa es que dentro del territorio nacional sí que existen unidades docentes en todas las comunidades autónomas, pero cuando miramos si existe la categoría profesional para hacer la contratación como especialistas, nos encontramos distintas situaciones. Y es que hay comunidades autónomas donde no tienen la categoría de enfermera especialista en ninguna de las especialidades. Hay otras que van sacando esas categorías de manera individual para determinadas especialidades que están en marcha, y luego hay otras que lo que han hecho es crear esto que veis en naranjita, que es una categoría que es enfermera especialista, y ahí dentro de esa categoría se puede contratar una especialidad u otra. ¿Por qué quería traer este gráfico? Porque creo que es importante que como grupo podáis reflexionar a la hora y podáis conocer esta situación, porque el desarrollo futuro que se haga de esto va a ser clave para que luego, además de crearse la especialidad, se pueda poner en marcha esos perfiles en puestos de trabajo específicos. Porque lo que está ocurriendo es que hay determinadas especialidades en las que tras los 2 años de formación, el coste para el sistema, el coste para la persona que lo hace, tanto a nivel económico como a nivel social y familiar, muchas veces con desplazamientos durante 2 años en otra ubicación y lugar de trabajo, cuando terminan esa especialidad ven que eso no se ve reflejado en el trabajo que realizan. Ni tienen esa contratación como categoría de especialista, ni el puesto que desarrollan es diferente al que desarrollan otras enfermeras que están en esa misma unidad. Entonces, esto genera muchísimo descontento
y también muchísima frustración, ¿no? Y esto es una situación que con las especialidades que están aprobadas están viviendo muchas compañeras, ¿no? Y creo que es algo que también hay que conocer y que es bueno que vosotros lo sepáis como un área de riesgo que hay que identificar y que a la hora de impulsar también tenemos que estar muy atentos a cómo se va a ir desplegando esto por las distintas comunidades y hacia dónde va a ir bueno, pues derivando esta situación, ¿no? Porque como comentó también, creo que ha sido Salva, la única, o Isaac, la única que ha habido realmente que tiene su categoría perfectamente diferenciada es la que más tiempo lleva, que es la de las matronas. ¿Qué ocurre en este caso con lo que es el papel del Consejo? Pues que vemos que efectivamente hay grupos que quieren desarrollar este tipo de documentos y proyectos para poder crecer y seguir con el desarrollo profesional y contamos con ellos. Entonces, bueno, pues se ponen en marcha, como hemos visto, para elaborar este documento que ya hemos analizado con las dos presentaciones anteriores, ¿no? En este sentido, como veis, para nosotros ha sido un placer y un lujo poder contar con este documento en tiempo récord, que esto es importantísimo porque muchas veces hemos tenido grupos que han tardado casi 2 años en poder elaborar. ¿Qué ocurre con vuestro perfil? Que realmente tenéis muchísimo trabajado, tenéis muchos puntales base que os van a poder ayudar a este desarrollo, ¿no? Y bueno, pues este documento tiene un valor también fundamental porque al estar respaldado por toda la organización colegial, como explicó también Isaac, esto ha sido validado por los colegios profesionales de toda España, con lo cual tiene el respaldo de toda la profesión. Y eso es algo que también le da muchísimo empaque. Este tipo de documentos los hemos hecho de muchas otras áreas, ¿no? Y con estos, en algunos casos, lo que también ha servido el grupo de trabajo al ir evolucionando, lo que ha visto es hacia dónde se definía, si hacia la solicitud de una especialidad o hacia la solicitud de un diploma de acreditación. En este caso, cuando han querido hacer esa solicitud de diploma de acreditación, hemos continuado trabajando con ellos como grupo como apoyo, ¿no? Desde el instituto y se han elevado esas peticiones. A día de hoy se elevó la de paliativos, que ha sido el único diploma que realmente está ya la acreditación en marcha. El de educadoras en diabetes se envió en el año 22 y también va muy lentos. Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sé que actualmente se está moviendo y estamos, bueno, pues pendientes de ver qué ocurre con ese. Y también está enviado desde hace muy poquito tiempo la de estomatoterapeutas, ¿no? Y se está trabajando actualmente con el de heridas y con el de enfermería escolar. Esto de cara a los diplomas de acreditación. ¿Qué ha ocurrido con este documento marco desde que se publicó? Hemos hablado de que se aprobó en el mes de diciembre en la Asamblea de Presidentes, pero realmente para toda la maquetación, bueno, pues tuvimos que estar un tiempo preparando todo ese documento y salió publicado en el mes de marzo. Bueno, pues desde marzo que sepáis que el número de descargas que se ha hecho de este documento, solo de la página web del Consejo, que vosotros lo tenéis y sumaréis muchas más descargas, pero para que tengáis también esta información, pues van casi 3.700 descargas del marco de actuación. Las resoluciones es un documento que tiene el mismo contenido, pero es verdad que el formato es más arduo porque está hecho de manera como más en la parte interna, ¿no? Como un documento interno del Consejo y ese ha tenido menos consultas, pero realmente para el poco tiempo que lleva, quería traeros esta tabla porque, bueno, pues aparte de la gestión de casos y la continuidad asistencial, que es algo muy transversal y ha tenido muchas descargas, como veis, los otros tienen también unas descargas que se acercan a los 4, 5, 6.000, pero también llevan mucho más tiempo. Entonces, realmente yo creo que está generando muchísimo interés y que esto de alguna manera, bueno, pues nos da también, es un indicador, ¿no? del impacto que está teniendo. En este sentido, quería traeros el ejemplo del diploma de paliativos, porque, bueno, aparte de conseguir con esa solicitud de diploma que se consiguiera esa acreditación, hemos seguido trabajando de todas maneras con el grupo. ¿Para qué? Para seguir ganando visibilidad, para incluso saltar fuera de España. En este sentido, esta diapositiva lo que quiere representar es que con este grupo de cuidados paliativos desde junio del año 21, en el que empezamos a trabajar en el marco de actuación y la resolución, se la terminamos en diciembre del 21 y también fue un grupo que tenía muchísimo trabajado. La publicación fue en el mes de febrero del 22 y en este caso lo que hemos hecho es que ellos decidieron también hacer la traducción al inglés para poder enviarlo a la sociedad a nivel europeo, ¿no? Y esto también les ha dado muchísima visibilidad y se han alineado. Lo digo también por esa parte que comentabais, ¿no? De cara a la especialidad de poder estar alineados, que hemos visto que sí que lo estamos, pero también establecer contacto y darle esa visibilidad fuera seguramente sea también otro punto de apoyo.
Y luego, pues lo que hemos hecho es que efectivamente ahora ya en el año 24, pues estamos trabajando con ellos para poder hacer una actualización. ¿Por qué? Porque los documentos marcos son documentos vivos y hay que mantenerlos. Entonces ellos, por ejemplo, en la definición de cuidado paliativo, pues lo han querido actualizar. En cuanto a, como ya ha salido el diploma, también quieren que aparezca en ese marco. Y esto ya se actualiza como un documento que está publicado con ISBN. Eso ya no, de momento no nos hemos planteado volver a pasarlo porque realmente los cambios son mínimos y son de actualización para mantenerle ese documento al día y que siga siendo un documento de referencia con mínimos cambios. Este análisis era un poco similar al que ha hecho Isaac, ¿no? Entonces, en este caso, a la hora de ir a solicitar la especialidad, sí que quería ver con vosotros esta parte, ¿no? De iniciar ese procedimiento, porque sé que genera mucha inquietud. Es verdad que ahora veréis que la parte de los diplomas de acreditación sí la llevamos más desde el Consejo, porque se hace ese envío al Ministerio, pero en el caso de las especialidades son las propias sociedades científicas las que toman esa iniciativa, ¿no? Porque así lo indica además en el inicio de ese procedimiento. Bueno, pues también he querido reflejar ese 70%, ¿no? Que hay que conseguir en cuanto a los profesionales del área. Otro apunte que os hago aquí también de cara a futuro es que quizás haya que hacer un estudio para hacer un mapeo, ¿no? Y poder tener esa foto de cuántos profesionales serían los que se verían afectados por este diploma, porque eso es algo que a la hora de hacer el marco sí que alguna vez lo hablamos, pero bueno, se necesitaba más tiempo, igual también es otro punto que se puede trabajar. En cuanto al procedimiento para la solicitud del área de capacitación, pues sería también después de la especialidad, ¿no? Y ese ya en ese caso sí que se tiene que hacer a través de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Esta parte, como ya la ha analizado también Isaac, pues tampoco voy a repetirme en eso. En cuanto a las solicitudes de diplomas, si en algún caso consideráis que hay algún perfil que de manera paralela se quisiera seguir trabajar, bueno, que sepáis eso, que este es el esquema que hay que seguir, ¿no? Para las propuestas pueden llegar o de las comunidades autónomas, de la Dirección General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y también de sociedades científicas, de instituciones y de los colegios profesionales. Por eso, ahí sí que es verdad que nosotros estamos liderando ese tipo de... porque ya hemos trabajado más documentos, entonces lo hacemos de la mano de las sociedades científicas, exactamente igual que hemos hecho este documento. Y ahí sí que se hace llegar a la Dirección General y estos lo pasan a la que es la Comisión de Formación Continuada. ¿Qué ocurre con esto? Que de la Comisión de Formación Continuada tiene un representante de cada comunidad autónoma. Entonces, es muy importante que cuando se envía, que nosotros lo enviamos, sí que exista y que exista de alguna manera esa influencia que se puede hacer desde las comunidades autónomas. Y en ese caso, cuando habéis presentado la sociedad y he visto las filiales, a lo mejor a nivel local también se pueden buscar esos apoyos, ¿no? Para que desde las comunidades autónomas conozcan ese documento y de alguna manera cuando esto llegue tanto como especialidad, ¿no? Por lo del apoyo de las 7 comunidades autónomas que también se comentó antes, como en el caso de estos diplomas, pues que exista bueno, pues una aceptación, un conocimiento y que desde las propias comunidades autónomas haya personas que lo defiendan y que lo apoyen. ¿Cómo se implementarían estos diplomas de acreditación? Tenemos solamente un ejemplo y en base a eso pues estamos viendo pues, los requisitos de experiencia que ha definido el Ministerio y las competencias que están previstas. ¿Qué ocurre con los diplomas de acreditación? Que se tienen que renovar cada 5 años. En el caso de que haya especialidades o que haya subespecialidades, que son las áreas de capacitación específica, pues no ocurriría así porque ya es una titulación oficial y no necesitaría esa reacreditación. De momento no tenemos ninguna desarrollada, por lo tanto no os podemos decir realmente cómo quedaría según la visión del Ministerio, que también sería según el equipo actual, porque un poco al hilo de lo que hablábamos antes de abrir la conexión, es verdad que hay mucha influencia de los cambios que se sufren a nivel político y muchas veces, bueno, pues estos proyectos son a largo plazo y esto es como un maratón, ¿no? No hay que desanimarse, hay que seguir y yo creo que vosotros tenéis mucho fondo, ¿no? Para poder aguantar esto y mucha fortaleza. ¿Qué ocurre además con la prescripción enfermera? Que creo que para las especialistas, para la práctica avanzada, es un pilar también importantísimo. Y en esto, en los últimos tiempos se ha ido avanzando bastante más de lo que habíamos conseguido en los años anteriores, ¿no? La prescripción autónoma, bueno, pues eso es verdad que costó lo suyo, pero ahí ya la tenemos para todos los fármacos que no precisan prescripción médica y para todos los productos sanitarios.
El tema de la vacunación, también todo lo que está en protocolos nacionales, en calendario, pues se puede hacer de manera independiente, pero quedaba esa parte de prescripción colaborativa, ¿no? Y eso, pues sí que con el Ministerio y un grupo de trabajo que había ahí, sí que se ha ido avanzando y ahora lo veremos. Para poder llegar a estas, lo que queremos es poder llegar a los tres tipos de prescripción, ¿no? Tanto la de producto sanitario, el medicamento no sujeto a prescripción médica, pero también que ese medicamento que está sujeto a prescripción médica pueda existir una prescripción colaborativa, que llamamos. Y para eso, pues se han publicado estas 10 guías. Estas 10 guías que permiten con una descripción detallada de los fármacos que sí tendría posibilidad de prescribirse de manera enfermera, ¿no? Para eso es verdad que estas guías dan cobertura al ámbito nacional y que luego tienen que desplegarse y bajar a nivel de cada comunidad autónoma, pero hay muchas que ya están trabajando en ello. ¿Qué ocurre? Que además, desde el Consejo General de Enfermería se quiere, bueno, pues apoyar con una herramienta específica que se ha creado este tipo de prescripción y cómo poder manejar todo lo que son la farmacología, ¿no? Y para eso, pues también quería dejaros esta página web donde está esta herramienta de cuidados prescripción que, bueno, pues que va a servir también de apoyo y de sustento y que es importante que lo conozcáis, que las sociedades científicas, bueno, puedan utilizarlo porque realmente la valoración está siendo muy buena y está siendo de gran ayuda. ¿Qué otras cosas tenemos que seguir trabajando? Bueno, pues desde el Consejo se impulsa también el desarrollo de estas guías a nivel de todas las comunidades autónomas. Se está haciendo la implantación de la orden de dispensación en el ejercicio privado, porque en la parte pública todavía, bueno, pues tenemos que dar más pasos para que eso se pueda incorporar en todas las organizaciones, pero sí que a nivel privado se está pilotando ya en varios colegios de España y además hay que seguir avanzando y de hecho a nivel institucional sí que se está trabajando para pedir esa modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y para pedir la modificación y la incorporación de los enfermeros en la Ley del Medicamento, que como sabéis, bueno, pues hay un borrador en el que parece que hay esperanzas también de que se pueda conseguir ese cambio, que sería fundamental porque, bueno, pues nos daría más capacidad de trabajo autónomo. ¿Qué más cosas trabajamos de manera conjunta? Y creemos que esto también es bueno. Bueno, ya he explicado también Salva todo el tema de las competencias, pero este tipo de herramientas que hacemos como infografías, campañas o vídeos, ¿no?, que se hacen, dan muchísima visibilidad. Y esto nos va también ir de la mano con la población y con los pacientes, porque muchas veces para poder tener esa influencia política y generar estos cambios que digo que se necesitan y que estamos velando, las enfermeras lo pedimos continuamente, pero llega un momento en que ese discurso no cala tanto como cuando quien lo pide son los pacientes o la ciudadanía. Entonces, el poder generar conjuntamente con vosotros estas herramientas que se pueden compartir, que se pueden hacer, en este caso esta infografía era para enfermeras, pero se puede utilizar para ir a las comunidades autónomas, se puede hacer otras versiones que sean para los pacientes, para que entiendan que cuando tienen un problema de salud cardiovascular tiene que haber enfermeras con una capacitación específica que sean las que le atienden, porque así van a tener los mejores cuidados. Entonces, creo que esta es otro área de trabajo también donde podemos seguir haciendo ruido y podemos seguir ganando y fortaleciendo, ¿no?, este área de capacitación. ¿Qué más? Hemos creado también en el Instituto de Investigación Enfermera una oficina de cultura científica. ¿Y qué queremos hacer con esto? También llegar a la población, a la ciudadanía, para que sepan interpretar las evidencias científicas, los estudios, cuando les hablan, pero siempre teniendo como referente sanitario a una enfermera. Y el que vosotras podáis también trasladar todas las investigaciones que hay, toda esa evidencia que hemos generado, que hemos reflejado, en el documento marco, se pueden convertir en artículos divulgativos que hagan que los pacientes y las personas que tienen estas patologías sepan con un lenguaje divulgativo pero basado en la mayor evidencia qué tipo de aportación y de valor aportan vuestros cuidados, ¿no? Entonces, esta es otro área donde también podemos seguir trabajando. Y bueno, nos queda un largo, como para el desarrollo profesional, desde el Consejo General de Enfermería, pues nos queda un largo camino, pero seguimos apostando por los cambios normativos que son necesarios, porque podamos conseguir el que las enfermeras, bueno, pues tengan el grado A1, el grupo A1 o el A unificado,
por esa modificación en el Estatuto Básico del Empleado Público, por la modificación de la LOPS, como también se comentaba antes, por esa modificación de la ley del Estatuto del marco personal estatutario, por la ley del medicamento, ese cambio que esperamos, anhelamos que llegue, y por que se adapte tanto la legislación como los puestos a las competencias, a la formación y a la experiencia que tienen las enfermeras y enfermeros y al nivel de especialización, ¿no?, para el que se preparan. Y además también que se adapten a las necesidades de la población y a las necesidades del sistema sanitario, porque a nivel de sostenibilidad y de accesibilidad necesitamos que haya un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo parte de la especialización de las enfermeras que desarrollan estos puestos y este trabajo que vosotros desarrolláis día a día. Esta era un poco la visión que os quería compartir y espero no haber tardado mucho y que quede tiempo para poder hacer debate o para responder a las preguntas que tengáis. Tenéis ahí mi correo para cualquier consulta que necesitéis a nivel individual. Espero que os haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la exposición que has hecho de puntos tan estratégicos para el desarrollo de la profesión enfermera, que muchos de ellos seguramente los teníamos un poco desconocidos, digamos, o poco clarificados. Muchas gracias y, desde luego, sobre todo, por ayudarnos a hacer visible este documento. Gracias. A vosotros. No, nos hemos pasado un poco de tiempo, un poco bastante, pero bueno, hay alguna pregunta por ahí. Han agradecido el trabajo que se ha hecho, que creen que es un trabajo bueno. Y, por ejemplo, Pilar Nieto dice que es un gran trabajo, pero que cuál es el siguiente paso que vamos a hacer o que se piensa hacer. Bueno, yo creo que, no sé si se me oye, creo que está abierto ya, ¿no? Correcto, gracias. Sí. Yo creo que los siguientes pasos los hemos iniciado ya. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Sanidad, yo creo que antes Isaac lo ha comentado, tuvimos una reunión en el Ministerio de Sanidad el mes pasado, presentamos el proyecto y la intención de la AEC es solicitar la especialidad, en principio, de la enfermera en salud cardiovascular. Esto, evidentemente, la Junta Directiva actual de la AEC es la que tiene que tomar la decisión. Seguimos trabajando como grupo de expertos con ellos y estamos a su disposición. Y bueno, la intención es colaborar, solicitar ayuda al Consejo General de Enfermería para que también nos oriente y nos apoye en este proyecto, ¿no? Ya lo hemos reflejado. A mí me preocupa mucho, como he dicho antes, pues los cambios que se puedan producir dentro del Ministerio en cuanto a que tengan distintos objetivos, ¿no? Es verdad que hace poco tiempo se reunió en la mesa del Congreso específicamente para el trabajo enfermero y se desarrolló la estrategia de cuidado prevista para los próximos años en España. Y bueno, ahí, aunque no había una clara definición de qué exactamente es lo que se iba a seguir, pero sí es cierto que en España es la realidad que tenemos, ¿no? Es diferente al resto de Europa, es una realidad, pero en España lo que tenemos es lo que tenemos es un Real Decreto de Especialidades, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, es cierto que ahí nos dan una oportunidad para pedir una especialidad con unos argumentos y, como hemos dicho antes, creemos sinceramente que la Asociación Española de Enfermería y Cardiología, la enfermera en salud cardiovascular, reúne los requisitos, ¿no? Tenemos que elaborar estrategias para que las sociedades, sobre todo las consejerías de salud, ¿no?, nos den este apoyo, este aval, y en eso estamos, ¿no? Estamos en esa línea de trabajo y en el futuro creo que se establecerán, pues, los contactos necesarios para intentar conseguir estos apoyos. ¿Pensáis que en algún momento el documento puede tener un conflicto de interés con otras especialidades de enfermería o con otras categorías asistenciales? Ninguno. No, yo además creo que al haber sido revisado por todos los colegios a nivel nacional, lo han visto las comisiones dentro de las juntas de cada colegio y realmente es que había un colegio en el que en el tema de avanzada sí que de alguna manera nos pidió que se reflejara ese aspecto. Es verdad que como grupo, como eso se relaciona más con lo que es la práctica avanzada como diploma y no como especialidad,
pues era el riesgo de que generara confusión, ¿no? Entonces esto sí que se expuso al grupo y se decidió mantener por ese motivo, pero en principio no tiene por qué. No sé Isaac, si queréis añadir algo más, Isaac. Isaac, ¿crees que con lo que se ha hablado de los perfiles que ya tenemos hechos, no sería interesante completar en áreas como rehabilitación cardíaca, cirugía cardiovascular y críticos? Sí, totalmente. Yo creo que es la tendencia natural de la EC, ¿no? El primer perfil que se publicó fue el de hemodinámica, pero si recordar los números que he presentado de los grupos de trabajo, creo que hemodinámica es un grupo con mucho volumen, porque hay muchísimas salas de hemodinámica. Entonces ellos empezaron liderando este tipo de documentos, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo de la ex siempre ha sido, yo recuerdo Silvia como presidenta anterior, ella hacía mucho hincapié en el desarrollo de perfiles que no estaban desarrollados ni publicados. Y yo creo que, bueno, durante mi presidencia o mi mandato, se sacaron dos perfiles más. Yo creo que la evolución natural de la EC es que salgan todos los perfiles de todos los grupos de trabajo que tenemos. Yo creo que sería una estrategia fundamental, pero que habría que hacerla con carácter prioritario. Que cada grupo, esos tres grupos, por lo menos, esos tres que creo que son fundamentales por la importancia que tiene la labor autónoma que tiene la enfermera en esos campos, yo creo que sería, vamos, poner una meta y que fuera un objetivo prioritario de cara Eh, a la especialidad y de cara luego a los perfiles propios. Es que ya lo he comentado al inicio, ¿no? Y Guadalupe, bueno, en la primera reunión que mantuvimos con el Consejo General, ellos hicieron hincapié en, en todo el trabajo que se había hecho en la EC o que llevaba hecho la EC, ¿no? Y sobre todo en los perfiles. Mm. Por eso te digo, yo creo que la evolución es que estén perfilados todos los grupos que tenemos. Lo que pasa que, como sabéis, esto es trabajo. Como Ya. siempre, las enfermeras sacamos tiempo de debajo de las piedras y dependes de un grupo potente motivado para que desarrollen el perfil. Pero yo creo que sí, estoy convencido que en los próximos años veremos el perfil publicado de todos los grupos de trabajo que tenemos. Muy bien. Y creo que, ya lo he dicho al principio, que hagamos, o sea, todo lo que hagamos nos da peso en Me va a todo. fortalecer, sin duda. Tenemos muchísimo trabajo hecho. Claro, he sacado poca cosa, pero Salva lo ha sacado, ¿no? El documento de consenso de la Tabinars, por ejemplo. Es muy importante. Un documento de consenso nacional de una figura enfermera en un equipo multidisciplinar que se toman decisiones muy importantes. Y la enfermera es quien está en el medio de este conglomerado de profesionales, ¿no? Quien está al lado del paciente siempre y busca el beneficio siempre del paciente. Yo creo que esta función es nuestra totalmente y que todo lo que hagamos sumará siempre, siempre. Muy bien. Yo quería también apostillar un poco, ¿no? Que todos los pasos que se están dando con base de evidencia científica. Y esto, antes Isa lo ha comentado, la importancia que tiene la investigación y, y los argumentos que hoy en día tienen peso y son valorados son aquellos que detrás de ese argumento hay una evidencia científica. Si no, es difícil Claro, que podamos demostrar. Es decir, la palabra puede quedar muy bonita, pero si no hay detrás de eso, primero, digamos, un trabajo que demuestre realmente y que avale científicamente lo que estamos diciendo, por una parte, y por otro, el día a día, ¿no? El trabajo de los profesionales, antes comentábamos antes de empezar, ¿no? El trabajo de los profesionales uno a uno, aportando cada uno de nosotros dentro de nuestro ámbito laboral pues esas competencias que estamos haciendo, ¿no? Porque lo primero que he dicho antes de iniciar la exposición es que las competencias que están aquí recogidas en este documento marco son competencias que se están haciendo. Eso tiene que tener una continuidad en el día a día, totalmente. sin duda, Mm. ¿vale? Y Por todos además también nosotros. quiero destacar algo que ha dicho Guadalupe que me parece básico, que es que debemos trasladar todo este conocimiento al paciente, porque al final quien tiene más peso es el paciente. Y yo creo que la EC sí que se ha hecho un esfuerzo titánico, no la EC, Concha, porque en la web de la EC tenemos una pestaña dedicada únicamente al paciente, con
con cuidados, con información sobre procedimientos. Y yo siempre lo he dicho cuando yo he estado de presidente, yo creo que es una pestaña para prescribir como enfermeras. O sea, no solo es prescripción farmacológica, pero podemos prescribir formación o información a pacientes. Y todo Cuidados. este material que tenemos, estos cuidados que están descritos, que están explicados, todo este material que está generado y está publicado, hay que darle visibilidad y hay que utilizarlo. Yo siempre lo he dicho, es que me parece una pestaña que es una pestaña de como fármacos, hay que prescribirlos en la consulta o en las áreas donde trabajemos, porque hay un montón de información destinada únicamente al paciente. Y el paciente es quien tiene la clave de darnos el peso que nos falta, ¿no? Para finalizar, podéis terminar cualquiera, ¿eh? Pero quería hacer yo, contigo ya lo he hablado, Isa, la importancia que podría tener el traducir el documento al inglés, dado que la enfermedad cardiovascular tenemos mucha representación a nivel europeo, de hecho la Sociedad Europea de Cardiología, la ACNA, todo está muy involucrados, con mucho trabajo hecho, muy desarrollado todo. Y creo que a lo mejor sería un punto a nuestro favor también, tenerlo traducido al inglés, lo que es el documento. Totalmente. Sí, yo creo que los últimos documentos los hemos traducido, el de insuficiencia cardíaca Los y el de perfiles están electrofisiología, traducidos, estos están traducidos al inglés también. sí. Con lo cual yo creo que ese es otro punto que podemos ir sacando. Mm. A mí me gustaría, si me permite, Concha, también el dar una luz de esperanza, ¿no? Porque cuando uno habla de la especialidad lo ve como algo, como ese puente, ¿no? Una puente que no vemos el final, ¿no? A mí la luz, y me quiero agarrar a eso, y es una realidad, no es una ficción, es una de las frases que también hemos utilizado en nuestras presentaciones. Esto es una ficción, una realidad. Estamos ante una realidad, sin duda es una realidad. ¿Y a qué me quiero agarrar? El otro día en la reunión del ministerio, nos confirmaron que efectivamente se ha abierto la puerta, el ministerio ha abierto la puerta a nuevas especialidades enfermeras, y parece que hay una que, bueno, pues que va en el camino, ¿no? Que tiene parece que un cierto aval, una visión positiva con respecto a las asociaciones de intensivos, ¿no? De críticos, emergencia y tal. Tenemos ahí una puerta abierta, es decir, este Real Decreto que ha salido realmente parece que va a aterrizar en nuevas especialidades. ¿Tendremos que luchar por la nuestra? Sin duda, estamos en ello, ¿no? Pero es una realidad, es un mensaje que quiero trasladar a todos los que nos están escuchando, ¿no? Y que tenemos que transmitir en los foros, allí donde vayamos a hablar, ¿no? Bien. Es una realidad. El ministerio ha abierto esa puerta. Pues nosotros vamos a intentar pasar por esa puerta abierta. Muy bien. Pues nada, si queréis concluimos. No sin antes darle otra vez las gracias a Guadalupe por su paciencia, A por su vosotros. guía y por tu apoyo, que para nosotros fue lo que nos estimulaba a seguir, porque veíamos que teníamos salida, que podíamos continuar. Siempre fuiste de la guía que tuvimos y que nos orientó muchísimo. En nombre del colegio, sin duda, pero bueno, tú siempre has sido muy cercana y nos has apoyado muchísimo. Y como tú dices, fue muy poco tiempo, fueron unos meses muy duros, y que nos costó trabajo, ¿eh? Sobre todo a mí ya no, porque estoy jubilada y bueno, me le quitaba horas a mi marido, pero los que están trabajando, además de trabajar, luego ponerse a hacer el documento y tal, fue muy duro, pero bueno, estamos orgullosos de ellos y a vosotros, compañeros, ¿qué queréis que os diga? Que aquí me tenéis para seguir trabajando. Seguro, Muchas seguro. gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.